Esto es lo que debemos de predicar nosotros. Usted tiene un líder que no le predica el arrebatamiento, entonces usted tiene que preguntarle, hermano, ¿por qué usted no toca estos temas que son tan importantes? ¿Por qué usted no habla del arrebatamiento? ¿Por qué no habla que Cristo viene? Porque, hermanos, son temas importantes, es decir, son palabras fundamentales para que la iglesia no duerme en lo espiritual, sino que la iglesia esté despierta, hermanos, espiritualmente, velando en todo tiempo lo que es. Vamos a estar velando en la palabra. Y cuando habla el Señor de estar velando, cuando habla Dios de estar velando, es, hermanos, poder velar en lo espiritual, no dormir en lo espiritual. La Biblia habla en 1 de Corintios, vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios, vamos a ver si los encontramos aquí en la palabra de Dios. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51, dice la palabra de Dios. Mire cómo dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oiga, esta palabra es tan importante, hermanos, porque el Señor habla que esto corruptible, este cuerpo corruptible, se va a vestir, hermanos, en un cuerpo, hermanos, lleno de luz, un cuerpo, hermanos, que no va a tener corrupción, que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Entonces, está hablando que la iglesia, cuando Cristo venga, hermanos, esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia necesita, es decir, nosotros, este cuerpo pecaminoso va a ser transformado cuando Cristo venga, para que nosotros podamos tener entrada al cielo. Entonces, por eso el Señor habla y dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué está hablando esa palabra? Pablo está hablando que la muerte ya no tendrá potestad de nuestras vidas cuando Cristo venga. La muerte ya no va a tener potestad en nuestra vida, porque lo corruptible se va a vestir de incorrupción y lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Es decir, que la muerte ya no va a tener potestad de nosotros, y va a ser un ejemplo que le estoy poniendo, y va a ser así como la muerte tuvo, hermanos, potestad del Señor y murió. Pero después que el Señor resucitó, la muerte ya no tiene potestad sobre el Señor, porque murió una sola vez. Es decir, que los cristianos que han recibido al Señor, si morimos, vamos a morir una sola vez. Porque después que nosotros hayamos sido llevados por el Señor al cielo, ya no vamos a volver a morir. Ya no vamos a volver a morir, porque tendremos, hermanos, lo que es una esperanza viva donde la muerte va a ser destruida. Por eso el Señor dice en su palabra muy claro: ya que el aguijón de la muerte, el versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, la muerte ya no va a poder llegar a nosotros, a nadie, hermanos, cuando nosotros seamos llevados por nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y entonces podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya no volveremos
estar en los sepulcros, sino que va a ser, hermanos, de tener al Señor ya para siempre. ¿Sabe que hay una esperanza muy bonita cuando nosotros le servimos a Dios? Ahora, ¿qué le espera a la iglesia? ¿Qué le espera a la iglesia en el cielo? En el cielo le esperan muchas cosas, pero yo quiero leer unos versículos más que se encuentran en Filipenses. Vamos a hablar acerca, hermanos, de esto que estamos hablando, del viaje de la iglesia al cielo. Vamos a leer aquí lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios. Mire, hermano, si usted quiere compartir este mensaje, compártalo, va a ser de bendición para muchas personas. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire qué importante esto, qué importante esto. Dice que este cuerpo de la humillación, hermanos, va a ser transformado. ¿Y cómo van a ser nuestros cuerpos? Y esto, hermanos, la palabra de Dios confirma lo que le estaba diciendo, que nosotros vamos a ser igual al Señor. ¿Por qué dice? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, al cuerpo de Él. Vamos a ser como el cuerpo de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, no hay nada imposible para Dios, hermanos, cuando nosotros estamos entendiendo el mensaje del Señor y estamos sirviendo a Dios, estamos dándole la gloria a Dios, hermanos, y estamos en una iglesia con una esperanza. Hay muchas personas, hermanos, que se desaniman, que ellos piensan que ya no tienen esperanza, que la vida de ellos prácticamente no vale nada, que estar en la iglesia es perder el tiempo, que estar en la iglesia, hermanos, es simplemente estar solo por estar, que el pastor no valora lo que usted hace, que hay mucha gente que piensa así. La verdad de las cosas es que el Señor lo ha llamado para que le sirva y para que usted sea llevado al cielo, para que usted se guarde, para que nosotros nos guardemos. Yo desearía que nosotros leamos más la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que tener muy claro cuál es lo que estamos haciendo en la iglesia nosotros, porque ir a la iglesia cualquiera asiste, hermanos. Mire, los católicos van a misa, se meten a hostia en la boca, en la tarde ya andan fumando, o apenas van saliendo y andan con el gran cigarro los hombres en la boca, la lengua de aquellas mujeres que están allí se les hace más larga todavía, y cuántas cosas. O en la noche están chupando, en la noche están bebiendo, y hermanos, cuántas cosas. El cristiano tiene que ser diferente, porque el cristiano tiene que escudriñar la palabra, porque esta palabra, hermanos, es vida para nosotros. Esta palabra lo que hace es transformar al hombre, darle una esperanza. Eso es lo que hace esta palabra. Entonces, por eso el Señor habla que hay que vivir, hermanos, alerta, estar alerta, porque no creo que nosotros, hermanos, como cristianos, estemos pasando lo mismo como lo hace la religión, donde permiten todo. No, debemos de ser nosotros capaces de entender esta palabra. ¿Sabe? Usted tiene una Biblia. Yo conozco gente que aunque no sabe leer, pero ellos andan una Biblia. Y nosotros a veces que sabemos leer, tenemos una Biblia, pero no la leemos, porque nosotros hemos entrado, hermanos, en la pereza espiritual. Y ese es el problema, que no estudiamos la palabra de Dios, no estamos, hermanos, alerta leyendo la palabra del Señor. Por eso nosotros podemos observar que la gente, hermanos, está viviendo desapercibida, durmiendo en lo espiritual, y ese es un gran problema. La iglesia tiene que estar, hermanos, muy alerta. Usted que me está viendo en esta hora, tiene que leer más la palabra de Dios. Aparte tiempo, si usted usa su Facebook, pues está bueno que lo use, no es malo si no lo usa para cosas malas. El problema es que usted se meta solamente estar ahí dentro y pasar allí dentro y estar ahí adentro, en Facebook, en otras cosas, y no aparte tiempo para leer la palabra de Dios. Allí se va mal usted, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo.
Usted tiene que apartar tiempo a leer la Biblia, escudriñar la palabra de Dios, leer unos 4 capítulos al día de la palabra de Dios. No solamente es que los va a leer rápido, no, darle unas 3 pasadas, hermanos, a cada capítulo, memorizar lo más que pueda de la palabra de Dios para que usted aprenda más y más de la palabra de Dios. Yo no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo, porque hermanos, es tan importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Pero ahora, acerca de este viaje de la iglesia, habla Pablo, hermanos, que la iglesia es llevada al cielo, es levantada. En los primeros 3 capítulos, la iglesia es mencionada, hermanos, es decir, de Apocalipsis, es mencionada 19 veces. Pero del capítulo 4 ya no se menciona en el periodo de los juicios de Dios sobre la humanidad. La iglesia es recibida en el cielo. Vea lo que dice Apocalipsis 4:2, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, que la iglesia va a ser llevada al instante. En un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra de Dios. Vamos a abrir. ¿Cuánto tarda usted para abrir los ojos? Rapidito. Así la iglesia va a ser llevada, raptada, rapidito. Hermanos, de un instante estaremos con el Señor en el cielo, viéndolo a Él. Millones de cristianos van a ser, hermanos, llevados al cielo. Miles de tumbas se van a abrir. Oiga bien, miles de tumbas en todos los cementerios a nivel mundial se van a abrir. Incluso van a haber muertos que van a ser raptados de donde, hermanos, de donde nosotros no tenemos ni idea dónde están. De allí van a ser levantados. De muchos cristianos inocentes han muerto y que la religión, hermanos, mató y que no encontraron los cuerpos de ellos, pero ellos van a ser levantados de ahí. Ahí el Señor va a enviar, hermanos, a través de su palabra para que se levanten. Ahí, hermanos, donde se encuentren, donde ellos estén. Entonces nosotros podemos llegar a comprender que el propósito de Dios es que la iglesia, hermanos, sea llevada al cielo, porque el viaje al cielo es inmediato. No es, hermanos, por medio de aviones, no es por medio, hermanos, de omnivoladores, no es por medio de buses, no es por medio de carros, no es por medio, hermanos, de los carros más inteligentes, de los aviones más inteligentes, no es por medio de eso. Es que la iglesia va a ser llevada al cielo por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo, hermanos, está hablando muy claro que la iglesia va a ser llevada con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y Juan está hablando acerca aquí en Apocalipsis 4:2, al instante, es decir, al instante. No está diciendo 10 minutos antes o 10 minutos después yo estaba ahí en el cielo. No, dice al instante yo estaba en el Espíritu. Al instante, mire qué lindo eso. La verdad que es tan bonito cuando nosotros tenemos esta esperanza en el Señor. Es tan bonito cuando nosotros estamos, hermanos, teniendo esa esperanza en Dios. La verdad que me pica bastante la garganta, pero es que ya días no predico, hermano. La verdad, porque he estado bastante mal de salud y ya se me está olvidando que la garganta tiene que estar activa. Pero mire, hermanos, este viaje que la iglesia, hermanos, va a tener, es acompañada por el precioso Espíritu Santo. Es decir, que el mismo Espíritu está entregando a la iglesia a Cristo Jesús, el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque el versículo 2 dice, de Apocalipsis 4, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y esta palabra Espíritu se escribe con E mayúscula. Es decir que en el instante, hermanos, la iglesia va a estar ahí. Miren qué lindo va a ser eso. Cuando las personas van a ir a Estados Unidos, hermanos, tienen que ir a sacar una visa. Y esa visa, si se la dan, va para allá. Y si no se la dan, pues continúa en El Salvador. Estoy hablando de El Salvador, sé que en muchos países pasa así.
Si le dan esa visa, va para allá. Pero sabe, al cielo usted no necesita visa. Al cielo lo que usted necesita son, hablando de unas cosas fundamentales. Primero, creer en el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, hermanos, debemos de creer, porque dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Creer. Y también, hermanos, lo que el Señor habla es que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, como le dijo Pablo y Silas, aquel carcelero de Filipo, cuando se iba a quitar la vida, le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dijo Pablo y Silas: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. Creer en el Señor Jesucristo es lo fundamental. Creer para ser salvo. Creer, recibir. Como dijo el Señor también a través de Pablo, hablando a los Romanos, el capítulo 10, versículo 9. Hermanos, que el que confesare que Jesucristo es el Señor y cree que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón, oiga bien, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que tiene que hacer, hermanos, creer en el Señor. Y lo segundo que debe de hacer es, hermanos, ser una persona que tiene que bautizarse. Oiga bien, bautizarse. El Señor dijo que el que fuere bautizado, ese será salvo. Aquel que es bautizado, aquel que cree en el Señor, aquel que se bautiza. Y lo tercero es perseverar hasta el final. O sea que no es por, hermanos, que vamos a estar solamente un tiempito, un año o 2 años. No, perseverar hasta el final, hasta que la muerte nos separe de esta tierra, porque de lo contrario, hermanos, tenemos que perseverar hasta el final. Si la muerte nos separa, pues gloria a Dios, nos vamos para estar con el Señor, como Pablo dijo. Yo le estoy hablando Biblia, hermano, no estoy inventándome cuentos de las personas. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos del Señor. O sea que no perdemos nada si perseveramos, porque somos del Señor. Entonces, para que nosotros estemos, hermanos, en este viaje, hay que hacer eso: creer, recibir al Señor, bautizarnos, y también lo que hay que hacer es perseverar hasta el final. Hay gente que está en el Evangelio que tiene tiempo de estar en el Evangelio, hermanos, tiempazo de estar en el Evangelio. No se quieren bautizar porque la mujer tiene otro hombre que le levanta las cejas por allá, o que el hombre tiene otra mujer que ahí en el supermercado le levanta las cejas, cuando va a la tienda, esa mujer que lo atiende ahí le levanta las cejitas, y que él no quiere bautizarse por eso. Entonces usted no está haciendo nada en el Evangelio, porque tiene que bautizarse. ¿O se va a morir usted así? Es imposible que pueda entrar una persona, hermanos, en el cielo, que pase un montón de años y no se bautice. Usted me puede decir: hermano, pero aquel que estaba en la cruz no se bautizó. De acuerdo, no se bautizó. ¿Y sabe por qué no se bautizó? Porque no hubo tiempo. No hubo tiempo. No hubo tiempo, hermanos. Él no tuvo tiempo, no le dijo a los soldados: miren, soldados, ustedes que están allá abajo, bájenme, quiero bautizarme. No hubo tiempo. Él al instante murió, y hermanos, y murió porque no hubo tiempo. Pero usted, ¿qué pasa? 1 año, 2 años, 3 años, y no se bautiza. Entonces sigue siendo el mismo rebelde, la misma persona. O sea, hay que tener, hermanos, una madurez espiritual para que nosotros vayamos en este viaje. ¿Quiénes viajan en este vuelo? Viaja una iglesia santa para Dios, gente limpia, purificada por el Espíritu Santo y limpia por la sangre del Cordero de Dios. Esas son las personas que viajan. Eso es lo más interesante que nosotros podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios.
Es lo más importante que nosotros podemos tener. Viajan personas felices de adorar a Dios en esta tierra. No viajan personas amargadas. No viajan esas personas que pasan amargadas todo el día, que enojadas, y que con una cosa nada están a reventar, que se les hincha los cachetes, y allí todas enojadas. No viajan esas personas, porque una persona amargada, hermano, que mire que a veces da miedo hablar con algunas personas, se lo digo en serio, porque hay gente que con solo verle la cara ya a usted le tiene miedo, porque esa persona, y uno dice, ¿y es cristiano? Si uno